Dios te bendiga, te saluda el pastor Pablo Celi y el día de hoy vamos a hablar sobre primera y segunda de Tesalonicenses. El autor de las dos cartas a los tesalonicenses sin duda es el apóstol Pablo. La fecha de las cartas de primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses solo difieren en un año, así que puede ser del año 51 al 52 después de Cristo. El tema de las dos cartas de Tesalonicenses tiene que ver definitivamente con el retorno de Jesucristo. Tesalónica era una ciudad muy importante, de hecho era la capital de todo lo que conocemos como Macedonia. Estaba a 160 kilómetros de Filipos y tenía su importancia en que habían también ahí muchos judíos. El apóstol Pablo había llegado a Tesalónica en su segundo viaje misionero, pero duró muy poco tiempo. De hecho, los judíos que habían en el lugar prácticamente que lo persiguieron y lo echaron de Tesalónica. Pablo fue hacia Berea y lo interesante en Hechos capítulo 17 dice que lo siguieron hasta el lugar y también los de Tesalónica, es decir, los tesalonicenses judíos que no soportaban al apóstol Pablo, también lo hicieron, ¿verdad?, que saliera desde Berea. Pablo, al darse cuenta de que había estado muy pocos meses en Tesalónica, tomando pues a Timoteo, lo envió hacia Tesalónica unos meses después para que le dijera cómo estaban todas las cosas. Así que el apóstol Pablo pues tomó uno de sus hijos espirituales para que pudiera hacer la obra. Luego de esto Timoteo regresa a Corinto y le da todo el informe al apóstol Pablo, por lo que el apóstol Pablo escribe primera de Tesalonicenses después de 3 a 6 meses de haber iniciado la iglesia en Tesalónica. La segunda carta a los tesalonicenses también fue escrita por el apóstol Pablo casi de la misma manera, unos pocos meses después únicamente de la segunda carta, poniendo en claro que debían pasar varias cosas para que Cristo viniera. Debido a la persecución que tuvo el apóstol Pablo en Tesalónica, que lo obligó, ¿verdad?, a dejar la ciudad, él tuvo unos pocos meses únicamente con ellos, por lo tanto debía aclarar varias cosas. Pero lo primero en su primera carta en Tesalonicenses, pues los felicita por la fe que ellos realmente habían tenido en medio de todo, cómo fue su conversión, cómo se alejaron de la idolatría, cómo se entregaron a Dios, inclusive, ¿verdad?, el capítulo 2, en medio de la persecución. Y se pone como ejemplo él, los profetas y Jesucristo también, que fue crucificado. Es decir, que la persecución iba a venir. También pone en claro, por la duda de algunos de ellos, que las personas que han muerto en Cristo no es que ya no van a resucitar. De hecho, 1 Tesalonicenses capítulo 4 habla sobre la resurrección de los muertos y también sobre la venida de Jesucristo. Él quería aclarar que los muertos en Cristo estaban en un lugar de descanso y que iban a resucitar, y los que estemos vivos cuando Cristo venga nos iba a llevar también hacia Él. Es decir, aclaró varias doctrinas sobre la escatología o sobre el futuro. En 2 de Tesalonicenses, el propósito también es muy parecido. De hecho, habla acerca de lo que es el anticristo, cómo tenía que el anticristo manifestarse hacia el mundo para que luego pueda venir Jesucristo. Habían muchas personas hablando cosas que no sabían sobre el futuro, y el apóstol Pablo les está aclarando en ambas cartas. Las características especiales de 1 Tesalonicenses son varias. Bueno, es uno de los primeros escritos también del apóstol Pablo, ¿verdad? Fue Gálatas, pero parece que luego está Tesalonicenses, solo unos pocos meses después, ¿verdad?, de haberlos visitado y de haber iniciado la iglesia. En los 5 capítulos de 1 Tesalonicenses se da siempre a notar el retorno de Jesús. Pablo pone énfasis en lo que es el retorno de Jesucristo, ¿verdad? Así que esto es algo no menor, ¿verdad?, para una carta tan pequeña, haciendo énfasis en que Cristo viene por su iglesia. También nos proporciona bastante información extraordinaria sobre la vida de una iglesia fervorosa que iba a trascender los límites de Tesalónica, pero al mismo tiempo iba a tener persecución por la gente que no quería que escucharan el evangelio de Jesucristo. Las características especiales de 2 Tesalonicenses son varias. Por ejemplo,
habla mucho sobre el desenfreno y la iniquidad en los últimos tiempos, como nadie lo ha hablado realmente. También hay que decir que da nombres al anticristo, que solamente esta carta lo da, y el apóstol Pablo está muy consciente de ello. Y algo que es especial en esta carta es que habla también sobre el justo juicio de Dios por lo que iba a ocurrir. El libro de Tesalonicenses nos muestra que cuando una persona quiere seguir a Cristo, no necesariamente va a tener, ¿verdad?, toda la conformidad o todo lo bueno le puede ocurrir a su alrededor. En Tesalonicenses podemos ver que ellos siguieron al Señor, que fueron gente que predicaron, que llenaron con el Evangelio no solamente Tesalónica, sino recorrieron por Macedonia hablando acerca de la palabra del Señor. Sin embargo, tuvieron persecuciones, tuvieron pruebas. También es importante decir que en medio de todo eso, Cristo estaba con los tesalonicenses. También no nos debemos dejar engañar, ¿verdad?, por cartas o verbalmente aquellas personas que hablan en contra de lo que dice la palabra del Señor. Podemos entender que Cristo está a punto de venir. Hay mucha gente, ¿verdad?, que tiene algunas otras cosas que creer sobre Jesús, de que Él ya vino, que vino de forma espiritual. Y no, el apóstol Pablo lo dice muy claramente qué es lo que tiene que ocurrir. Y por último, algo que sí es muy importante en el capítulo 2, habla de los tesalonicenses en la primera carta, de que ellos abrieron su corazón a la palabra y que escucharon la palabra de Dios en verdad y que a partir de ellos comenzaron a tener ciertos cambios en su vida. Yo te animo en esta hora a que vivas para Cristo, de que escuches lo que dice la palabra de Dios y a partir de ahí generes esa transformación que el Señor tiene para ti. Recuerda que el Señor está a punto de venir. Por eso debemos estar atentos a todo lo que pasa a nuestro alrededor y sobre todo consagrar nuestras vidas al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Recuerda que Cristo ya viene.